Comenzar entonces. Bien, queridos, vamos a comenzar con nuestra clase de investigación sobre la pérgola de las flores. La idea de esto es que ustedes realicen una investigación para responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. En este caso, obviamente, tiene que ver con su lectura complementaria, que es la pérgola de las flores, ¿sí? Ahí está, perfecto. Recordemos entonces la pregunta que nosotros nos habíamos planteado para realizar este trabajo. La idea es que ustedes al final de su infografía o durante su infografía respondan la siguiente interrogante, que es ¿cómo influye el contexto de producción en la construcción del argumento de la pérgola de las flores y a qué se debe su éxito de taquilla? Y aquí le voy a preguntar al César González. César, ¿está ahí, César? Sí, sí. Muy bien, César. César, ¿se acuerda lo que era el contexto de producción? Que fue lo que vimos también la semana pasada. Concepto clave para poder responder esta pregunta. ¿Qué es el contexto de producción de una obra? El entorno, algo así. Algo así, ¿cierto? El entorno de que de la obra, del momento De en el la cual obra, de la obra. ya, del momento en el cual se escribe la obra. Aquí tenemos que ser más precisos. Recuerden que el contexto de producción refiere al momento histórico que está viviendo el autor al momento de escribir la obra, en este caso la autora, ¿sí? En qué época vivió, cuáles eran las características de su entorno, con qué corriente literaria se relacionó, ¿sí? Datos de su biografía también, dónde creció, cuál fue su educación, porque de esa manera nosotros podemos reconocer cuáles son los componentes de su vida, ¿cierto?, que influyeron en la construcción de esta obra, lo cual en la Pérgola de las Flores, recuerden que tiene mucha relación con su éxito, ¿ya? Porque la época en la cual se estrenó eh, fue una época donde efectivamente había una relación directa como con el conflicto de la obra, y aquí ya le estoy dando como algunos datos. Me imagino que ya ustedes comenzaron a leer esto y también se les pidió que investigaran fuentes secundarias de artículos que hablen acerca del impacto que tuvo la Pérgola de las Flores en el Santiago del siglo XXI, perdón, XX. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, queridos, ustedes para poder hacer la actividad de hoy ya deben tener un camino bastante adelantado con respecto a su investigación, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Para crear la infografía, recordemos que nosotros empezamos con un proceso que es el proceso de escritura. Lo primero que hicimos fue, obviamente, conocer la pregunta. Ustedes buscaron fuentes también para investigar sobre la pérgola de las flores. También deberían, aquí es un supuesto, haber leído ya al menos gran parte de la obra, ya que es una obra bastante cortita, por si acaso ustedes se habrán dado cuenta. Y después de eso comienza la planificación. La planificación ustedes la realizaron la semana pasada cuando distribuyeron las tareas del equipo, ¿cierto? Organizaron las fechas supuestamente en las cuales iban a trabajar. em, y también, obviamente, al distribuir los roles les permite también tener una organización no solamente del trabajo, sino también de qué parte del texto se va a hacer cargo cada uno. Después de eso viene la escritura, que es lo que vamos a hacer hoy día. Y finalmente la revisión y la reescritura, que es un trabajo que ustedes van a realizar de manera autónoma considerando la pauta de evaluación. Para eso, queridos, recordemos que lo que nosotros queremos llegar a lograr es algo bastante similar a esto, ¿cierto? Una infografía donde se ilustre la obra que nosotros estamos trabajando, en este caso es la de la metamorfosis, este ejemplo. Se da un párrafo referente al contexto de producción, ¿cierto? Interpretaciones de la obra, en este caso. Lo que a ustedes se les pide es reconocer el conflicto o la acción dramática, ¿verdad? Y la caracterización de los personajes. Pero, pese a que tengan temáticas distintas, la idea es que sea como un texto bastante similar a este, ¿sí? Donde se logre llegar a una interpretación de la obra y dar información sobre esta para que el público lo pueda conocer de manera sencilla y rápida también. Muy bien, recordemos entonces nuestra pauta para los que todavía están despertando, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pide en la infografía que ustedes tienen que entregar el día 29
lo que se pide primero es que la infografía presente claramente el tema de investigación, utilizando primero la pregunta de investigación como título. Ya eso es como lo primero que se pide. Su pregunta debe ser el título. Ojo, está en la pauta, por lo tanto, no se ponga tan creativo a inventar títulos, porque lo que se pide acá básicamente es que su título sea la pregunta. Y lo que se pide también es que dentro del texto se dé respuesta a esta pregunta de manera clara y comprensible, por supuesto. En uno de los párrafos dice el indicador número 2, se entrega parte del contexto de producción de la obra, biografía del autor, ¿cierto? Contexto sociocultural, es decir, cuáles eran las características de la época en la cual ella vivió, y la corriente literaria, perdón, a la cual pertenecía. En este caso tenemos la construcción dramática, ¿cierto?, perteneciente a las obras de teatro. Y ahí como que no hay eh, mucho en qué profundizar. O sea, no es necesario que lo hagan en esta ocasión. Yo creo que su respuesta se va a acercar más al contexto sociocultural y a la biografía de la autora en este caso. En el indicador número 3 se pide que en otro párrafo usted sintetice los hechos más importantes que acontecen en la obra, describiendo correctamente la acción dramática. Recuerden que la acción dramática se caracteriza por la presentación del conflicto, el conflicto mismo con el clímax y el desenlace, ¿ya? Usted tiene que lograr armar esa secuencia y explicarla. En otro apartado se presenta una caracterización de los personajes de la obra, haciendo énfasis en su rol dentro de la historia y sus características físicas y psicológicas. Aquí usted perfectamente puede hacer como una tabla con las características físicas y psicológicas y el rol, perdón, que tienen los personajes. En este caso, los personajes más relevantes de la obra, ¿ya? Porque sabemos que hay muchos personajes y si usted hace todos los personajes de la obra, evidentemente ese apartado va a quedar demasiado extenso. Aquí básicamente lo que se pide son los personajes centrales, ¿ya? Que pueden ser, en este caso, bueno, hay dos que son principales, hay otros que son secundarios relativamente más importantes, por lo tanto deberían quedar alrededor de 4 o 5 personajes, ¿ya? Después tenemos en el número 5, en otro párrafo, se responde la pregunta de investigación, que ojo, es lo que también se les pide acá arriba, por lo tanto, hay otro indicador que reafirma esto. Su respuesta debe estar explícita en un párrafo determinado, utilizando hechos de la novela. Aquí, ojo acá, hechos de la novela, ¿sí? Usted no puede decir simplemente, esta es mi respuesta y no citar ninguna parte del texto. Debe mencionar al menos algún hecho que respalde su postura y le aseguro que va a encontrar. En realidad, esta pregunta está pensada para que ustedes la contesten de manera fácil, ¿sí? Al menos una fuente de respaldo correspondiente al artículo. Me imagino que si lo que se busca en la pregunta de investigación es relacionar el contexto de producción de la obra con el éxito que tuvo, ustedes van a encontrar más de algún artículo de la época que habla acerca del éxito que tuvo la obra en su momento. Por lo tanto, aquí deben incluir al menos un artículo que se supone que ustedes también ya realizaron en su ficha de investigación que entregaron hace 2 semanas atrás. Y finalmente, en el número 6 se pide que utilicen al menos 2 recursos gráficos que ayuden a complementar la información. Es decir, que sean útiles para el mensaje que se quiere transmitir. Recursos gráficos como las imágenes, ¿cierto? Diagramas pueden ser también, esquemas, mapas conceptuales breves. Ahí usted puede elegir dependiendo de lo que les sea más útil, ¿ya? Se piden al menos 2. Eso es como lo base. Y en el 7, perdón, el 7 que tiene que ver básicamente con la escritura, que el texto sea comprensible, ¿cierto? Es decir, que sea coherente y cohesionado y que cumpla con el propósito, además de respetar de las reglas de ortografía acentual, puntual y lineal, ¿ya? Eso es como lo que se pide en la parte de escritura. Si ustedes se fijan, es algo bastante simple, lo mínimo que uno le podría pedir a cualquiera en un texto. Y en el punto número 8, en los aspectos formales, y aquí, ojo con este indicador porque este indicador es literal, ustedes no tienen que hacer nada extraordinario, sino que simplemente seguir lo que aquí dice. Dice, el documento se entrega en formato PDF, ojo acá, formato PDF en la plataforma, en tamaño infografía, con los nombres de los integrantes del grupo y se señalan las fuentes de donde se extrajo la información al final del documento. Recuerden que la infografía de por sí llevan al final de este documento
de dónde se sacó la información, ¿ya? Uno debería ser la pérgola de las flores, ¿cierto? La obra que ustedes utilizaron, y la segunda, la segunda fuente, perdón, debería ser el artículo que ustedes utilizaron para su respuesta, ¿ya? Son esas dos fuentes las que deben señalar al final de su infografía. Muy bien, queridos. Y la actividad grupal del día de hoy, como les señalé al inicio, va a ser escribir o comenzar a escribir la infografía, porque en realidad no les voy a pedir que la tengan completa hoy día, porque se entrega, ustedes saben, el día 29. Pero la idea es que ustedes trabajen de manera grupal para crear su infografía, y para eso lo primero que tienen que hacer, según las indicaciones que acá les coloqué, es primero seleccionar la información relevante y que va a ser de utilidad para la creación de los párrafos, ¿ya? Para eso recuerden que la organización de su infografía va a estar segmentada, ¿cierto? En determinados temas que se les pide las pautas, como por ejemplo, contexto de producción, acción dramática, sería otro párrafo, caracterización de los personajes y la respuesta al interrogante. Es decir, su infografía debe tener por lo menos 4 párrafos, ¿ya? Que corresponden a estas 4 temáticas. Contexto de producción, acción dramática, caracterización de personajes y respuesta a la interrogante, ¿ya? Esos 4. Después, una vez que ustedes ya conversaron esto, seleccionaron información, van a utilizar para la realización de la infografía la página Canva, ¿ya? Que es una aplicación bastante sencilla de utilizar, es gratuita, por eso nosotros la estamos utilizando y porque ya viene predeterminadamente con el tamaño del texto infografía. No se le olvide, o deben recordar, ¿cierto?, que para construir su infografía deben considerar la pauta presentada en clases. Esta, ¿ya? Súper importante, que está en plataforma en un PPT que le subí la semana pasada. Es la misma, si no ha variado en nada. Deben considerarla como una forma de referencia para poder revisar su infografía. Ahora, antes de comenzar el trabajo, les voy a mostrar, para la gente que no lo conoce, la plataforma Canvas, de manera muy rapidita, porque es súper fácil de utilizar. Ustedes digitan, ¿cierto?, canva.com y los va a llevar a una página donde se les va a pedir inscribirse, básicamente con un correo y con la contraseña. Aquí, ¿qué es lo que tienen que buscar? Una vez que ustedes ingresan, les va a dar muchas opciones de diseño. Aquí está, por ejemplo, la infografía. Si es que no les aparece acá, ustedes pueden escribir perfectamente infografía aquí en el buscador y les va a aparecer muchas plantillas con las cuales ustedes pueden decidir trabajar. Recuerden que se les pide como mínimo 4 párrafos. Por ejemplo, podrían elegir... vamos a elegir esta. Ojo que estos son solo modelos. Usted aquí, la idea es que pueda cambiar, si usted pincha acá, esto también se puede utilizar en el celular por si acaso, es lo mismo. Lo puede cambiar colocándole el título, ¿cierto? Puede colocar aquí los integrantes. Ahora, también, ojo que se puede insertar texto. No es que usted tenga que trabajar solamente con los que aquí aparecen, podría perfectamente eliminar algo e insertar un nuevo texto. Parece que mi internet está un poquito lento, por eso no me carga inmediatamente. Pero la idea es que aquí le aparezcan tipos de texto y usted al pincharlo le va a dar la opción de